reinarán por los siglos de los siglos. Amén, ¿verdad? Entonces vemos aquí a Juan, ya estamos en el último capítulo de Apocalipsis, ya para terminarlo. Y entonces Juan dice, y me mostró un río de agua de vida resplandeciente como el cristal que fluye del trono de Dios y del Cordero. ¿Sí? Y en medio de su calle, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida. Este río, precisamente este río, indica, ¿qué indicará un río? Vida. Vida, ¿verdad? Vida. Exactamente. ¿Sí? Y es lo que indica la expresión y la calidad de vida plena que habrá allí en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Eso es lo que nos está indicando, una calidad de vida de gozo supremo en Cristo Jesús. Una calidad de vida lleno de amor, lleno de gozo, lleno de paz, un mundo sin conflictos, ¿verdad? Donde vamos a sentir, si aquí cuando estamos en una comunión viva con el Señor, sentimos amor por las almas, sentimos gozo, sentimos paz. Entonces imagínense en ese entonces, cuando estemos allí donde Dios va a manifestar su gloria, su presencia, como nunca jamás en toda la historia de los siglos pasados, ¿verdad? Lo ha manifestado. Será algo fabuloso. Y aquí lo está asimilando, ¿verdad? Como ese río, ¿verdad? Vamos a Ezequiel, por favor. Ezequiel capítulo 47, versículo 1. Ezequiel es Antiguo, sí. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Zacarías. Ezequiel 47, 1. ¿Ya estamos? 47, 1, ¿no? Sí, creo que sí. 47, 1, ¿verdad? Sí, 47. ¿Ya saben? Sí. Dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. ¿Verdad? Entonces ahí está hablando de ese río, y de ese río donde salía del templo, ¿verdad? Dice Ezequiel, ¿verdad? Ese río que satisface la sed de las personas. Zacarías 14:8. Zacarías 14:8. Zacarías 14:8. ¿Ya, verdad? 14:8. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Entonces está hablando, aunque ese río está simbolizando más en la época del milenio, porque acordémonos que ya en los cielos nuevos y en la tierra nueva no va a haber, que dijimos que ya no iba a haber en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Enfermedad, maldición. No, de creación. ¿De creación? Sol. Ajá, ¿qué más? Que nos iba a iluminar el Señor. Ajá, ¿qué más? Que ya no iba a haber mar. ¿Sí? Ya no va a haber mar en ese. No, sí va a haber ríos, pero ya no va a haber mar. El mar ya no va a existir, el mar. Agua salada ya no va a haber. Ya no va a haber en esa parte, ¿ok? Entonces aquí el río también es símbolo de Cristo Jesús. Cristo Jesús es el agua de vida para nosotros, ¿verdad? La fuente de agua viva, ¿sí? Él mismo lo dijo, Juan, vamos a Juan capítulo 4, versículos 10 y 14. Juan capítulo 4, versículos 10 y 14, por favor. Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículos 10 y 14. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Y el 14? Sí. Más el que ¿Bebiere? bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Para vida eterna. Hermanos, este suceso es Jesús y ¿quién? Jesús ¿Y la humanidad?
No. Aquí, ¿con quién está hablando Jesús aquí? En Juan capítulo 4, Jesús y la mujer samaritana. Ah, ¿Sí? Y entonces Jesús le dice, cuando le dice, dame de beber. No, Señor, tú siendo un judío, ¿verdad? Le pides a una mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se llevan. Y todavía para acabarla, tú eres un rabino y yo soy una mujer. Eso complica bastante las cosas. ¿Sí? Y Jesús le dice, si conocieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, ¿no? Óiganlo bien, Jesús le estaba diciendo, dame de beber. Y Jesús le dice, si conocieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él. ¿Sí? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Un agua que no, ¿verdad? Volverás a tener sed jamás. Y eso estaba hablando de el agua que necesitamos interior, ¿verdad? Juan capítulo 6, versículo 35. Juan capítulo 6, versículo 35. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahí está, ¿verdad? Jesús es tanto el alimento para nosotros como el agua para nosotros. No volverá a tener sed jamás, porque en él habrá una fuente, ¿verdad? Juan capítulo 10, versículo 10. 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahí está, ¿verdad? Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ahí está hablando de la vida eterna, una vida abundante, una vida que nunca se quitará, nunca se apagará, nunca. Esa es la vida que Dios nos está prometiendo, ¿verdad? No una vida sin problemas. Jesús nunca prometió una vida sin problemas. Jesús prometió una vida abundante, o sea, una vida que no se apaga nunca, que siempre está fluyendo. Y ahí recordemos cuando Jesús dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Sí? Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que ver. Este río es lo que simboliza el agua de vida que sacia la sed espiritual de la humanidad, ¿verdad? Y ahí lo vamos a ver recordando este hecho precioso de nuestro Señor Jesucristo. Muchas cosas de la Nueva Jerusalén, ¿verdad? De la Jerusalén celestial, nos hablan de Cristo, como esas perlas que hablamos, ¿verdad? Que nos habla de lo que le costó a Cristo el que nosotros estemos ahí. Y así este río nos habla de que Cristo es quien satisface toda nuestra sed, ¿verdad? Espiritual y todo. También nos habla del árbol de la vida, ¿verdad? Este árbol que aparece también en Génesis, ¿verdad? Como el árbol de la vida. Acordémonos que, ¿verdad? Dios dice, después de que Adán y Eva comieron del fruto prohibido, ¿qué dice el Señor? Pues hay que quitarlos del Edén, del huerto del Edén. No vaya a ser que extiendan su mano al árbol de la vida. Y entonces ¿qué? ¿Qué creen que hubiera pasado si el hombre hubiera extendido su mano al árbol de la vida? pues si hubieran ido al infierno, no hubieran podido ser rescatados. No hubieran podido ser rescatados. No hubiera habido opción para No hubiera habido salvación. una segunda oportunidad. En efecto, por eso Dios inmediatamente actuó y puso una espada, dice, encendida, revoloteándose en medio de ese árbol, ¿verdad? Y además puso un arcángel, por si el hombre llegaba a burlar la espada, pues se topaba con el arcángel, ¿no? Te los conoces. Y conoces el poder del pecado. Conoce el poder del pecado que transformó a un arcángel en un ser lleno de odio, de maldad, como Lucifer, ¿no? Como Satanás. Entonces este árbol estaba posicionado en el huerto del Edén. Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 9. Por favor, Génesis capítulo 2, versículo 9. Dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vida, y bueno para comer, a la vista, perdón, y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí está, ¿verdad? Entonces todos esos árboles Dios los puso ahí. El árbol de la ciencia del bien y del mal, ya sabemos pues qué era, ¿no? Por el cual fruto que Dios le prohibió comer, y lo comió. ¿Qué quiere decir? ¿Que Adán no comía antes del árbol de la vida? Sí comía, pero no había pecado.
después del pecado, a Dios no le permitió comer del árbol de la vida, porque si hubiera comido del árbol de la vida, repetimos, ya no hubiera habido opción de salvación. Génesis, ahí mismo, capítulo 3, versículos 22 al 24. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Hecho pues, fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahí está, ¿verdad? Entonces, definitivamente, pues el hombre perdió todo ese acceso, ¿verdad? También veamos Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, ahí también nos habla de este árbol, Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahí está, ¿verdad? Esa es una promesa de Dios a una iglesia, ¿verdad? ¿Cuál iglesia es? La iglesia de Éfeso, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces, si tú vences, yo te voy a dar a que comas de ese árbol de la vida, ¿verdad? Y ahí está, es una promesa del Señor, y Juan lo está viendo aquí ya al finalizar Apocalipsis, la visión en los cielos y en la nueva tierra, está viendo ahí el árbol de vida, ¿sí? Y está viendo los frutos que produce ese árbol, ¿verdad? Y este árbol, el árbol de la vida, pues precisamente nos habla eso, de la vida eterna que el Señor nos da, del fruto que va a haber en ese momento, en esa Jerusalén celestial, ¿sí? Acordémonos hoy en día del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, o sea, dominio propio, ¿no? Allá va a ser algo similar, pero en extremo bastante. Y dicen aquí los que se dedican a estudiar el griego, que en el griego, ¿verdad?, podría traducirse a lo mejor como árboles, no necesariamente que sea un árbol, porque está a uno y otro lado. Entonces podrían ser 12 árboles que están a los lados del río, que producen 12 frutos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en todos los meses del año va a haber fruto. Que en todos los meses del año va a haber fruto, ¿verdad? ¿Qué quiere? Hoy en día, por ejemplo, a causa del pecado, el hombre puede sembrar y no cosechar. A causa del pecado, el hombre se tiene que esforzar, o la mujer, ¿verdad?, para poder tener fruto de su trabajo. El hombre tiene que ir más allá con sudor. Dios le dijo, a causa del pecado, ¿verdad?, iban a venir dolores a la mujer y el hombre iba a tener que sudar bastante para poder conseguir el alimento, ¿sí?, a causa del pecado. Pero vemos aquí que este fruto, ¿verdad?, este árbol, que pueden, como les digo, pueden ser 12 árboles, van a estar constantemente dando fruto. ¿Sí? Quiere decir que nuestra labor ahí no quiere decir que no vamos a trabajar, sí vamos a trabajar, porque al Señor no le gusta a la gente que no trabaja, ¿verdad? Aún en el reino celestial no va a haber flojos. Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que ver. Va a estar produciéndose, pero va a ser más fácil todo, ¿verdad? Como Adán en el huerto del Edén. Adán y Eva trabajaban dentro del huerto del Edén cuando no habían pecado, pero no era lo mismo, ¿verdad? De recolectar, ¿verdad? Sí, trabajo. Exactamente. Administrar, nada más, recolectar y ver, a estar teniendo que arar, que no crezca la hierba, que no crezcan las espinas, ¿verdad? Todo eso. Entonces ya en la Jerusalén celestial no será así. Y tendremos esa maravilla de ver esos árboles produciendo en todo tiempo, ¿verdad? Jesús es ese árbol de vida para nosotros. Yo soy la vid verdadera, dijo el Señor, ¿no? Vamos, por ejemplo, a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 36. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 36. ¿Es 36? Primera de Juan, capítulo 3. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 36. ¿Me llegas al 24? No, se me fue no, es Juan, perdón, es que el paréntesis se me fue como uno. Perdón, discúlpeme. Juan, capítulo 3, versículo 36. Vi como uno el paréntesis.
El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Perfecto. Entonces, nosotros podemos ver, ¿verdad? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no cree en el Hijo, el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. ¿Por qué? Jesús dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene parte conmigo. ¿Qué nos está hablando eso? ¿Qué Jesús decía literalmente que tenemos que ser caníbales? No. Lo que él estaba diciendo, si ustedes no hacen de mí parte de sí, no tienen nada que ver conmigo. Nada que ver. Por eso Jesús dijo, el que pone su mano en el arado y voltea para atrás, no es digno de mí. ¿Verdad? Eso es lo que el Señor demanda de nosotros. Acordémonos, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a Juan capítulo 6, versículo 54, también que ahí nos hablan. Juan capítulo 6, versículo 54. Evangelio de San Juan. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahí está, ¿verdad? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Hemos comido ya el Señor? ¿Verdad? Cuando tomamos la Santa Cena, no la hemos tomado, Dios pondrá el tiempo y estoy esperando en el tiempo del Señor para ver cuándo lo tomamos, porque si no la tomamos bien, traemos juicio para nosotros. Entonces tenemos que tomarla bien. Pero el tomar la cena del Señor es estarnos acordando de eso precisamente, ¿verdad? De lo que Cristo hizo por nosotros, de su muerte, de su vida, de su sangre derramada por nosotros, ¿verdad? Entonces ahí estaremos viendo ese fruto de la vida eterna hecho realidad, que nos hablará precisamente de lo que es Cristo, la vida eterna, ¿verdad? Y ya no podremos volver a morir, jamás. Nosotros, una vez que estamos en Cristo, jamás podremos morir, ¿sí? Tenemos la seguridad de que la muerte ya fue lanzada al lago de fuego, ¿se acuerdan? Sí. Entonces ya no podremos morir. Segunda de Corintios, por favor, segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 4. 4. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 4. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Por la inmortalidad, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ver qué dice Pablo. Lo que está diciendo aquí Pablo es, tenemos un gemir de no ser desvestidos, o sea, no quisiéramos morir, ¿verdad? Sino que el arrebatamiento, el rapto, lo que sea, nos alcanzara en este momento, ¿verdad? Y para ser transformados en ese momento y ser revestidos de Cristo Jesús. Esa es la parte maravillosa, pero o sea, para nosotros la muerte no es un símbolo de sufrimiento. Debe ser un símbolo de victoria para nosotros. Un símbolo de que vamos a pasar a un lugar hermoso, maravilloso, precioso, ¿verdad? Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sí? Y el morir es ganancia. Ahora, si tomamos la hipótesis que les había dicho de que esas naciones que estarán afuera de la Nueva Jerusalén, porque nosotros estaremos en la Nueva Jerusalén, las naciones que van a estar afuera, dijimos que había una hipótesis, que podrían ser ¿quiénes? Esas naciones, ¿quiénes podrían ser? ¿No? ¿Se acuerdan? Las que iban a estar en el reino milenial, las naciones que entraron al reino milenial por ayudar a Israel, y que cuando Satanás fue suelto, algunos nos rebelaron, ¿verdad? Es la hipótesis que manejan algunos, que apoyaron exactamente. Entonces cuando Satanás vuelve a ser desatado después de los 1000 años y engaña a las naciones para venir a combatir a Israel,
Algunos teólogos suponen que algunos no van a participar en eso, ¿verdad? Y cuando Dios destruya la tierra y los cielos, esas personas van a ser salvadas, ¿verdad? Pero no van a resucitar con cuerpos glorificados como nosotros. Esto no está en la Biblia, es una hipótesis, ¿verdad? Entonces, al no tener cuerpos glorificados como nosotros, sino van a tener cuerpos como Adán y Eva antes de pecar, ¿verdad? Ellos van a necesitar forzosamente comer de ese fruto, ¿sí? Ellos sí van a necesitar comer de esos frutos, ¿verdad? Así como Adán y Eva tenían que comer de ese fruto para no morir jamás, ¿sí? Por eso dice ahí para que el mortal sea absorbido por la vida. No, ese es 2 Corintios. Okay. Lo mortal, o sea, cuando nosotros, si nos toca ver ese momento del arrebatamiento, pues lo mortal, esto será absorbido por la vida. Okay. Sí, no veremos la muerte, pues sí, nos traspasaremos de ser seres mortales a ser seres inmortales. Eso es a lo que se refiere Pablo ahí. Pero estamos hablando acá de Apocalipsis capítulo 22, donde habla de las naciones. Entonces esas naciones sí van a necesitar comer de ese fruto, porque si es cierta esta hipótesis, que repito, no la podemos sustentar totalmente bíblicamente, entonces ellos sí necesitarían comer de este árbol de la vida, y por eso es que estaría ese árbol ahí, ¿no? Porque ya el cristiano ya tiene la vida eterna. No la va a tener, ya la tiene. Y es ahí un punto de debate acerca de los que dicen que la salvación se pierde. Dios no dice que me va a dar vida eterna. Dios dice que me da vida eterna. Entonces esa es la parte. Si es vida eterna, pues ya no tiene fin. ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna es la vida de Dios. Porque es el único que tiene eternidad. Los ángeles no tienen eternidad. Nadie tiene eternidad. Para tener eternidad es no tener principio ni fin. La eternidad es eso. No hay principio, no hay un fin. Entonces, cuando Dios nos habla de que nos da vida eterna, quiere decir que nos da su vida, la vida de Él, la esencia de Él nos las da. Entonces, esa es la vida eterna. Por eso no puede terminarse. Para que a mí me pudieran quitar la vida eterna, entonces tendrían que quitarme la vida de Dios. Y esa es la parte que no se puede. ¿Sí? Aquí algunos, ¿verdad? Y lo comento rápidamente porque algunos manejan el universalismo. El universalismo es una doctrina totalmente equivocada y antibíblica. ¿Qué es el universalismo? Que al final todos van a ser salvos, crean o no crean en el Evangelio. Solo que los que no creen van a pasar un tiempo en el lago de azufre y después Dios los va a sacar de ahí. Eso es totalmente una herejía insostenible en la Biblia. Y no solo insostenible como podríamos decir, bueno, es que también lo de las naciones no lo podemos sostener con la Biblia. Sí, no lo podemos sostener con la Biblia, pero tampoco contradice a la Biblia. Y el caso del universalismo sí contradice a la Escritura. Porque la Escritura claramente en Juan 3:16, ¿qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿por qué dice que no se pierda? ¿Sí? No dice, no lo mande un tiempo a un castigo. Dice, no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Sí? Sería erróneo entonces esta síntesis de Juan 3:16. Dios no hace cuestiones erróneas. Y entonces estamos viendo que esto está contrario a lo que dice la Escritura. Además, porque el llamado del Señor Jesucristo a arrepentidos y convertidos, si al final todo el mundo va a ser salvo. ¿Para qué me quiero arrepentir y para qué me quiero convertir? Si al final todos van a ser salvos. ¿Sí? Leamos 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 18. 1 de Pedro. Ok, 4:18 dice: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador?
Está, ¿verdad? Pedro diciendo, si el justo con dificultad se salva. Pero el camino del Señor no es fácil. Es bastante difícil. Es una lucha con la carne, es una lucha con ideologías, es una lucha, ¿verdad? Cada momento, cada instante tenemos que tomar decisiones por Cristo y en Cristo. Entonces, no es fácil, dice Pedro. Si el justo con dificultad se salva, entonces, el que no es. Esa es la parte que aquí está contradiciendo totalmente al universalismo, ¿no? Que algunos pastores, desconozco por qué quieren sacar este tipo de doctrinas, pero la sacan. Ahora, este fruto que se está produciendo en abundancia, ¿verdad? Y en la Nueva Jerusalén, también nos habla a nosotros de nuestra vida cristiana. También nos habla a nosotros de nuestra vida cristiana. Que debemos de dar fruto en todo tiempo, ¿verdad? En todo tiempo. Recordémonos cuando el Señor Jesús, ¿verdad? Pasó y dijo que de repente le dio hambre. Le dio hambre y fue a buscar higos a la higuera, ¿verdad? ¿Y qué pasó? No encontró higos. Pero hay algo que me sorprende ahí, y de esa parábola, bueno, no es parábola porque fue un hecho real. Es que dice el escritor del Evangelio, ¿verdad? Que no era tiempo de higos. No era tiempo de higos. Y Jesús fue a buscar higos en esa higuera. Y no encontró higos. ¿Y qué hizo? La maldijo. Y se secó. Y eso nos habla precisamente que nosotros, como Pablo dice, tenemos que dar fruto a tiempo y fuera de tiempo. Es lo que dice el Señor. La vida espiritual debe ser una vida constante de fruto para nosotros. El fruto que tenemos que dar es el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Otra vez, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Tiene que ir creciendo ese fruto en nuestra vida. Ese fruto yo no lo puedo producir por mí mismo. Lo tengo que producir mediante ¿qué? Mediante la comunión con el Señor Jesucristo. Por eso dice Pablo en Gálatas que la lucha de la carne y el Espíritu es continua. ¿Y luchan para qué? Para que no hagan lo que uno quiera. La carne quiere una cosa, el espíritu quiere otra. Y están luchando todos los días, están luchando. ¿Y yo cómo participo en esta lucha? Bien fácil. ¿Cómo tengo comunión con el Señor? Orando y meditando las Escrituras. Si yo no me alimento diariamente de la palabra de Dios, meditando en ella diariamente, y si yo no estoy orando, yo estoy dejando que la carne domine al espíritu. Si yo estoy orando y estoy meditando en la palabra de Dios, yo estoy fortaleciendo mi espíritu. Y entonces, ¿qué estoy haciendo? Que el espíritu controle mi carne. ¿Verdad? Que el espíritu le diga, hey, estate quieta. Eso no es agradable delante del Señor. ¿No? Entonces, ese poder nosotros no lo podemos obtener por nosotros. Necesitamos doblar rodillas y estar en comunión con el Señor Jesucristo. ¿Verdad? Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, 22, por favor. New. Hechos, Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas. ¿Gálatas qué? Capítulo 5. 5:22 dice: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. ¿Y el 23? Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahí está, ¿no? No hay ley contra tales cosas. Teniendo el fruto del Espíritu, no hay ley. ¿Y por qué no hay ley? Porque con ese fruto cumplimos la ley. El fin de la ley es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y si tienes dominio propio, no vas a infringir ciertos mandamientos. Y si tienes fe, y si tienes gozo, vas a cumplir los mandamientos, los vas a cumplir de forma natural. De forma natural. Por eso Jesús dijo: lleven mi yugo sobre vosotros, porque ligera es mi carga y mi yugo. No es pesado el yugo del Señor.
Pesado es cuando no tenemos comunión con Él. Entonces sí es pesado, porque la carne se pone difícil. Pero mediante esa comunión con el Señor, nosotros, ¿verdad?, tenemos la victoria. Efesios capítulo 5, versículo 9. Efesios capítulo 5, versículo 9. Y otro que me busque. ¿Quién sigue? Yo. Hebreos 13, 15. Efesios 5. 5, 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Ahí estaba. Entonces el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Hebreos 13, 15. Sí, te esperamos, no te preocupes. Hebreos 13, 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Ya, por medio de ¿quién? De Cristo. Ofrezcamos a Dios por medio de Cristo. ¿Qué dice? Sacrificios de alabanza. ¿Por qué sacrificios? Porque no es tan fácil, ¿verdad? No, es un verdadero sacrificio. Dedicar un tiempo al Señor. Alabanza no solo es cantar, alabanza es también orar, alabanza es meditar la palabra del Señor. La mejor adoración que le podemos dar al Señor es obedecer sus mandamientos, ¿verdad? Entonces, pero en esa meditación, como les mandé hoy por el grupo, ¿verdad? En esa meditación es como mi alma se va alimentando mejor, porque estoy recordando y analizando lo que está diciendo la Escritura. Es como cuando estoy estudiando para un examen o para una carrera, no me voy leyendo así corrido, voy meditando y analizando cada parte para que se mantenga acá en mi cerebro. Entonces, lo mismo tenemos que hacer al meditar en la palabra de Dios, ¿verdad? El meditar cada parte de su palabra. Bueno, me encanta poner el Salmo 23, Jehová es mi pastor. ¿Qué es ser mi pastor? ¿Qué función tiene un pastor? ¿Por qué es mi pastor? ¿Sí? Nada me faltará. ¿Qué? Lugares de delicados pastos. Lugares de delicados. Entonces empezar a meditar cada una de las palabras y todo eso y enfocándola a nosotros y nuestra lucha diaria y todo lo que está dando, vamos a encontrar un soporte suficiente para nosotros. Y eso va a hacer que nuestro espíritu se ponga como Arnold Schwarzenegger, bien fuerte, ¿verdad? Y entonces cuando venga la carne, vamos a poder luchar y vencer, ¿verdad? Como predicaba el sábado pasado, porque muchos cristianos decimos, no, es que no puedo vencer, no puedo esto, no es que no puedas, es que no estás en comunión con el Señor. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo, vencer las tentaciones, vencer las luchas, vivir en riqueza, vivir en pobreza, vivir en persecución, vivir en paz, todo lo puedo soportar y puedo vivir una vida cristiana firme. ¿Por qué? Porque tengo esa comunión con Cristo. Que Él es mi fuerza, ¿verdad? Él es mi fuerza. Jehová nuestro Dios es nuestra fortaleza, ¿verdad? Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será, ¿verdad? Y sigue un salmo. Entonces, tenemos que correr a Él todos los días para que no nos alcance el pecado. Y entonces Dios nos agarre y el pecado tenga que decir, se me fue de las manos este día, pero mañana voy tras Él otra vez. Es una lucha constante. Pero ahí es donde está la victoria o la derrota, ¿verdad? Entonces el Señor nos pide frutos a nosotros también, así como cristianos. Nos pide frutos y nos pide ofrecerle frutos a Él y ofrecerle, ¿verdad?, lo mejor a Él. ¿Cómo están mis frutos delante del Señor? ¿Cómo está mi amor por el Señor? ¿Cómo está mi gozo por el Señor? ¿Cómo está mi paz por el Señor? ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo está mi dominio propio? ¿Cómo está cada una de las partes del fruto del Espíritu entre el Señor? Si el Señor viniera hoy y me pidiera fruto, ¿lo encontraría? ¿Lo hallaría en mí? ¿Hallaría ese fruto? ¿Sí?
Juan capítulo 15, versículo 5, por favor. Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahí está, ¿verdad? ¿Cómo vamos a llevar mucho fruto? Estando cerca de él. Estando cerca de él. Ese es el secreto de la vida victoriosa en Cristo Jesús. Estar cerca de él, estar en comunión con él. Cuando Pablo dice orad sin cesar, es lo que está diciendo, estar en una viva comunión con el Señor. No quiere decir que todo el día esté Señor Jesús y Señor Jesús y Señor Jesús, sino que mi vida sea una oración ante el Señor, ¿verdad? Que esté consciente de su presencia todos los días, a cada momento en mi vida. Eso es lo que es orar sin cesar. ¿Sí? Estar conscientes de que a donde me muevo, a donde voy, lo que haga, con todo, cómo me expreso, cómo hablo, cómo veo, cómo todo, el Señor está presente ahí. Y Él está viendo todo, ¿verdad? Y Él está viendo todo. Y dice, seguimos con Apocalipsis 22:3, entonces ya hablamos del fruto, ¿verdad? Y luego dice en el versículo 3, y ya no habrá más maldición, sino que el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verá su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Fíjense, y ya no habrá más maldición. La maldición vino por causa del pecado. Y la tierra y todo fue maldito por causa del pecado del hombre. ¿Por qué la tierra fue maldita por causa del pecado del hombre? Porque Dios le dio el señorío al hombre sobre la tierra. Y el señorío tiene influencias sobre todo lo que está señoreando. Entonces, nosotros tenemos que ver eso. Entonces, cuando la nueva Jerusalén esté, el nuevo Adán esté con nosotros, ¿quién es el nuevo Adán? Jesús. Jesucristo, ¿va? Bueno, más bien dicho, el segundo Adán. Esté ahí en la tierra, por él, ¿verdad? La tierra ya no va a ser maldecida, sino que es bendecida la tierra, ¿sí? Y nosotros podemos gozar parte de esa parte. Por ejemplo, Romanos capítulo 8, versículo 1, por favor. Romanos 8:1, que nos da un anticipo. 8:1, Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está, ¿verdad? Repetimos. Esto ya lo había dicho. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso bórrenlo de sus Biblias, por piedad. ¿Por qué? Fue una añadidura de un copista. No vienen los manuscritos más antiguos. ¿Cómo? No vienen los manuscritos más antiguos. La segunda parte de Romanos 8:1. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Okay. Esa parte fue añadida por un copista. Los manuscritos más antiguos no existe. Y se los tengo que decir para que lo sepan. ¿Sí? Sino que Romanos 8:1 quedaría, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, nada tiene que ver esa añadidura porque al final está diciendo lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Ninguna condenación hay para ¿quiénes? Para los que están en Cristo. Pues si estás en Cristo, no estás en la carne. No estás en la carne. El estar en Cristo es que estás metido, injertado en Cristo. Eres parte de Cristo. Yo creo que era para que sea más explícito, ¿no? Sí, a lo mejor un copista quiso hacer una explicación un poquito más y la puso. Pero con solo esa parte de Romanos podemos entender eso. La carne nada tiene que ver con el Espíritu. ¿Sí? El que vive continuamente en la carne no está en Cristo. El que practica el pecado no está en Cristo. ¿Por qué? Porque Dios no nos dio una naturaleza pecaminosa, nos dio una naturaleza santa. Nos dio al Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios es santo. Por eso es Espíritu Santo.
Entonces, un pecador, un creyente que está continuamente pecando, practicando ya el pecado, entonces, ¿qué quiere decir? Que no le ha amanecido, no está en Cristo, que anda en la carne, por eso hay el copista, no los que andan conforme a la carne, para explicar ese detalle, porque alguno puede decir, ninguna condenación es para los que están en Cristo. Wow, entonces yo estoy en Cristo, ¿verdad? Ya me salvé. Ya estoy libre de condenación. Y sí, pero ¿cuál es tu fruto, no? Así es. El estar en Cristo es que la vida de Cristo está fluyendo dentro de ti. Uh-huh. Y está fluyendo. ¿Y qué está provocando? Un anhelo por la santidad. Un anhelo por comunión con Él. Un anhelo por disfrutar del Señor. El Espíritu dice a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hay una comunión entre el Espíritu Santo y nuestro espíritu. Y eso encaja en que el cristiano anhela tener una comunión con el Señor. Un cristiano que no ora es como un bebé que no quiere leche y no quiere comer. Eso es antinatural. El bebé desde que nace quiere leche, quiere comunión, quiere disfrutar. Entonces, esa es la comunión que debe haber, ese deseo por el Señor. Por eso Juan en su primera carta dice, el que es de Dios, las cosas de Dios busca. Y se está refiriendo precisamente, si naciste de Dios, entonces buscas las cosas de Dios. Anhelas las cosas de Dios. Deseas las cosas de Dios. Si no has nacido de Dios, pues no vas a desear a Dios. Como un hijo cuando desea a su mamá. ¿Ah, no? Nació de ella y la busca. Así seamos viejitos, seguimos buscando a nuestra madre. Así es. Porque es una parte de la naturaleza. Uh-huh. Sí, de la naturaleza. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Y otro que me busca, primera de Pedro 3:9. ¿Primera de Pedro qué, perdón? 3:9. ¿Ya están? Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ahí está, ¿verdad? Cristo nos redimió de la maldición. Entonces ya no hay más maldición para el cristiano. Y hay, por lo tanto, no va a haber maldición en la Nueva Jerusalén. Toda maldición ya fue clavada en la cruz del Calvario. Ya fue llevada en la cruz del Calvario. Para todos aquellos que son en el Señor. Primera de Pedro 3:9. Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Ahí está, ¿verdad? Y ay, ¿cómo cuesta trabajo esto? ¿Verdad? ¿Cómo cuesta trabajo? Y aquí lo podemos traducir en otras partes cuando el Señor dice, bendice a los que te maldicen. Ora por los que te ultrajan y persiguen. ¿Verdad? Por eso no es fácil. Señor, lo digo, ¿verdad? No mendigo, casi lo quieres decir. Cuesta trabajo, pero es lo que el Señor nos está pidiendo. Mucho. Y para poder hacerlo bien, necesitamos... No cumple esto, no está en Cristo, prácticamente. Va a sufrir, es una orden del Señor esa parte. Pues, pero aquellas personas que no cumplen esta parte, ¿De qué? por ejemplo, en el caso de amarás a tu prójimo sobre todas las cosas, y lo que dice aquí, ¿no? La gente que te hace mal, muchas veces devolvemos con mal. Y aquí lo que te está diciendo es que tienes que darles bendición, ¿no? Es que es la orden del Señor. Y entonces hacia eso te debe de llevar la nueva naturaleza. Es como, ¿cómo se los explico? Como los que decía, el deseo de la comunión con el Señor. Debe haber un deseo dentro de ti, profundo, que te lleve a esa comunión con el Señor. La lucha con tu carne, si tú no tienes esa comunión con el Señor, la lucha con tu carne Va a ganar la carne. va a hacer que te alejes de la comunión con el Señor. Si tú no luchas en esa lucha que nos pide el Señor, O sea, de estar en comunión con Él, de estar
bebiendo de esa savia de Él, de esa vida de Él, entonces la carne va a vencer sobre mi vida. O sea, el deseo va a llegar. Sí. Lo que tenemos que hacer es evitar cumplirlo, comunicándonos con Dios. Así es, comunicándonos con Dios. Por ejemplo, lo que Ahora, decía él, si alguien te hizo mal y tú quisieras devolvérselo al triple, el deseo te va a llegar, quieres devolvérselo al triple, la Sí. maldad. Pero Dios está diciendo, no hagas eso. sí. Lo deseas, pero no lo hagas. O sea, Dios te tiene que... Si uno se pone en oración, va a bajar esa ira, yo supongo. Aquí el punto, y respondiendo, es que quise, para poner el ejemplo, respondiendo a la pregunta de él, debe haber en el deseo del creyente, en su interior, no hacerlo. En el fondo no hacerlo. No hacerlo. Pero si le das parte a la carne, lo puedes hacer. Y eso no es agradable delante de Dios. Pero dentro debe estar el deseo Ya no de hacerlo. no hacerlo. De que sabes que no lo tienes que hacer. Es un testimonio interior. Como cuando vas a mentir y acá adentro, ¿sabes? Y te está diciendo, no lo tienes que hacer. No mientas. Pero tú por el temor, por lo que sea, y mientes, no quiere decir que no eres cristiano, pero sí le estás fallando a Dios. Sí. Pero hay un testimonio acá adentro, pero le estás fallando a Dios. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿No soy salvo? No, sí soy salvo, porque está esa lucha. Pero ojo, y cuidado, Dios no va a pasar por alto el pecado. Va a haber una consecuencia. Va a haber consecuencias por ese pecado. Y Dios va a dejar que vivas esas consecuencias. Y no solo va a dejar que vivas esas consecuencias, te puede venir la disciplina de Dios. Por ejemplo, y volviendo a la pregunta que me dices y aplicándola ahí, si yo no bendigo a los que me maldicen, si yo no oro por las gentes que me están difamando y me están haciendo mal y todo ese detalle, pero yo tengo esa lucha en mi espíritu, por decirlo así, tengo esa lucha como real cristiano dentro, pero yo no lo estoy obedeciendo, entonces ¿qué va a pasar? Bueno, tarde o temprano Dios va a traer una disciplina. Y en primer lugar, Dios no va a oír mis oraciones. Esa es la primera consecuencia que voy a tener. Porque si yo no perdono, Dios a mí tampoco me va a perdonar. Los pecados que yo cometa en ese lapso de tiempo, y Señor, perdóname, Dios va a decir, no te voy a perdonar. No te voy a perdonar. Porque es justo. Porque es justo. Así es. Y como es justo, nos va a dejar vivir las consecuencias. Y como es justo, no nos va a oír. Y como es justo, van a venir consecuencias por ese detalle. Y como es justo con sus hijos y no quiere que se pierda, entonces Dios va a enviar una disciplina. Pero será salvo. Pero será salvo. Pero Dios sigue siendo santo. Y eso es lo que tenemos que entender. Pero cuando Tanto- ella pide perdón, es porque realmente lo está sintiendo, que falló, porque el que no va a seguirlo haciendo. Así Ya lo es, está claro. disfrutando. Claro, pero Hacer maldad, hacer todo eso. Pero aquí viene algo, y tenemos que ver con eso, como les he dicho. Es que a veces no me expreso. Quiero hallar las palabras exactas para no expresarme mal. Todo pecado es condenación. Para la condenación no hay pecado chiquito ni hay pecado grande, ¿verdad? Pero en esta vida sí hay pecados que me pueden acarrear mayores consecuencias. sí, pues. ¿Sí? Entonces, si yo no estoy viendo y no estoy viviendo en esa comunión con el Señor, puedo caer en esos pecados y voy a vivir esas consecuencias del Señor. Así de sencillo. Un caso, Lot. Cuando se tienen que dividir de su tío Abraham, ¿no? Y Abraham le dice, escoge. ¿Y qué escogió Lot? Escogió conforme a la vista de qué? De sus ojos. Y vio que las tierras de Sodoma eran muy productivas y muy pastosas. Y dijo, no, ahí mi ganado se va a reproducir re bien y todo. Y no analizó la inmoralidad que había ahí. Y se fue a vivir ahí. ¿Y qué pasó? Dice la palabra de Dios que todos los días Lot afligía su alma por la maldad que había ahí.
¿Y qué pasó? Dios destruyó la ciudad por causa de la maldad que había ahí. Y Lot nada más pudo salir. Él Y sus hijos. y sus hijas. Y todo lo demás Fue destruido. lo perdió. Todos sus ganados, todas sus casas, todo lo perdió. Y eso es enseñado para nuestra enseñanza. Lot no perdió su salvación, pero perdió todo por la disciplina del Señor. Sí, fue una mala decisión. Exacto. Entonces, todas nuestras decisiones que tomemos son del pecado y todo eso va a traer consecuencias sobre nosotros. Va a traer consecuencias. Entonces, eso es lo que sucede. Por eso digo, punto principal, debe de haber algo en el interior, que si no lo hay, entonces hay que preocuparnos. Porque una de dos, o contristé al Espíritu Santo, y a causa de estarle cediendo tanto a la carne, lo he contristado y el Espíritu Santo ya no está actuando en nosotros de la manera que debe de actuar. O ya lo apagué inclusive porque Él me ha estado avisando acerca de algo, ¿verdad? Contristar es cuando cometemos un pecado, contristamos al Espíritu Santo. Apagar es cuando el Espíritu Santo nos está hablando y nos está diciendo, esto no está bien, esto no es así, y tú no haces caso a la voz del Espíritu. Entonces, tú apagas al Espíritu en ese momento. ¿Qué es apagar? No quiere decir que se desconecta el Espíritu Santo, ¿verdad? Sino que ya no habla. No te advierte, no Se te queda como respalda. una persona que no va a actuar. Y entonces, ¿qué va a pasar con tu carne si Él no actúa? Ese es el detalle. Ese es el problema. Cuando hay un auténtico cristiano que no está rindiendo su vida al Señor, puede caer en esos detalles. Y si cae en esos detalles, ¿qué va a pasar? La carne va a empezar a dominar sobre su vida y el Espíritu Santo no va a empezar a actuar en él. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que Dios va a tener que enviar una disciplina fuerte sobre su vida y a sacudirle fuertemente para que entonces reaccione. Quebrarle sus patitas. Quebrarle las patitas. No esperemos eso. Pero es lo que el Señor nos está pidiendo y tenemos que cumplirlo. Y no solo cumplirlo por obedecer, sino que debe de nacer de nosotros. O sea, ese es el deber ser de un cristiano. Tiene que nacer. De dentro le tiene que nacer el perdonar. La carne le va a decir, no lo perdones. El Espíritu le va a decir, perdónalo. ¿A quién le voy a dar la victoria? ¿A la carne o al Espíritu? El resultado de la victoria va a ser mi vida en comunión con el Señor. Eso es lo que nos va a dar la victoria. Eso es lo que nos va a dar. No hay otra forma de ser victoriosos más que esa forma. Entonces, ¿sí me expliqué? Porque a veces siento que no. Entonces, bueno, esa es la parte que nosotros tenemos que ver. Ese es el punto. Y ahí ya no habrá más maldición. Ahí ya no tendremos más lucha con la carne. Ahí ya no tendremos, pues, esta carne. Ahí ya no tendremos ese detalle. Y eso es algo maravilloso, que el Señor nos diga, ya ahí no te vas a preocupar por la maldición. Ahí ya no te vas a preocupar por consecuencias de pecado, porque ya no va a haber pecado. Ahí ya no te vas a preocupar si me ofendes o no me ofendes, porque ahí ya no va a haber esa parte. Todo va a ser una comunión en el Señor, viva. Y dice que ahí que el trono de Dios estará con nosotros. ¿Trono qué significa? Gobierno y soberanía de Dios. Dios no dejará de ser soberano, siempre será soberano. Entonces la autoridad, el dominio y el poder y la soberanía de Dios serán manifiestas plenamente en ese momento. Hoy en día la gente se cuestiona, y hace unos días un amigo que me fastidia un poquito con imágenes medias, me las manda, sabe que soy cristiano y manda imágenes, y luego le mando textos yo en contraposición. Entonces me dice, es que si tu Dios fuera bueno, no dejaría que la gente hiciera esto, sufrimientos, guerras y todo eso, ¿verdad? Y por más que le explico que no es del Señor, es del pecado. Pero él dice, si es soberano tu Dios, ¿cómo me dices? ¿Por qué no lo hace? Y ahorita aparentemente vemos que la soberanía de Dios como que no está actuando, ¿verdad? Pero en realidad sí está actuando. Solo que en su soberanía, y eso es lo que no entiende la gente normal, Dios está dejando a la gente actuar, porque va a llegar un momento donde ya se va a agotar su calma. Él no quiere actuar ahorita, ¿por qué? Porque si él actuara, finish. Y entonces
Nadie sería salvo. Y Dios tiene un número de escogidos, y esos números de escogidos van de acuerdo a las edades. Entonces, Dios tiene que completar sus escogidos, y por eso tiene que esperar los tiempos, porque Él en su soberanía determinó ese plan. Y es lo que la gente no entiende. Por eso Pedro dice, muchos dicen, ¡ay! Retarda su venida, dice Pedro, ¿verdad? Muchos dicen, ¡ay! ¿Cómo tarda si desde tiempos antiguos está diciendo que vienen y vienen? Dicen, no saben que para el Señor un año es como 1000 días. Y aquí viene la matemática extraña de Dios. Porque dice, si un año es como 1000 días, ¿qué tendrían que ser? Como 1.000.000 de años. Y Dios dice, para mí un año es como 1000 días. Y 1000 días, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Explícamelo matemáticamente. Para los tiempos son otra cosa. No tiene lógica para nosotros. Es algo que no tiene lógica para nosotros. No tiene lógica. A ver, si un día es como 1000 años, pero 1000 años es como un día. A ver, explícamelo, Señor. Lógica humanamente no la entiendo. ¿Verdad? No es tu tiempo. No es tu tiempo. Yo soy el dueño del tiempo. Yo me desplazo como quiera en el tiempo y hago lo que quiero con el tiempo. El tiempo a mí no me afecta, los afecta a ustedes. Eso es lo que el Señor nos está diciendo, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver esa parte. El trono de Dios estará con nosotros. Vamos a ver la gloria de Dios, pero a través de Jesucristo. Al Padre no le vamos a ver. Vamos a ver parte de su gloria, pero a través de Cristo. A través de Cristo. Aún glorificados, aún teniendo esa naturaleza ya sin pecado, siendo redimidos, siendo lavados, siendo resucitados, siendo todo, no vamos a poder ver directamente al Padre. Solo a través de Cristo Jesús. ¿Sí vamos a disfrutar de una comunión con la Trinidad? Sí, sin precedentes en toda la historia de la creación, pero no vamos a poder verlo. Vamos a ver sus efectos, vamos a ver muchos detalles de Él que hoy no los vemos, pero verlo a Él, no. ¿Por qué? Porque no hay quien vea a Dios. Está hablando de Dios el Padre. Por eso, para poder revelarse Dios a la humanidad, la exhalación de Dios, la palabra de Dios se hizo carne, para que nosotros pudiéramos ver a Dios. Y por eso, cuando Felipe le dice, Jesucristo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, hace tiempo que estoy con ustedes y no me han visto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, esa maravillosa presencia, rodeados de la chequina de Dios, rodeados del resplandor y de la gloria de Dios a través de Jesucristo, ¿verdad? Por los siglos de los siglos van a ser manifestados sin precedentes en ese momento. ¿Sí? Veremos a Jesucristo, dice, tal como Él es. Como nunca nadie lo ha visto. Tal como Él es. ¿Sí? Y esa es la parte, y verán su rostro, dice, veremos el rostro de quién, de Cristo, esa parte, esa faz. Por eso un antiguo himno dice, cara a cara espero verle, más allá del cielo azul, cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Señor, ¿verdad? O el canto de Marcos Vidal, cara a cara, ¿verdad? No me importa la corona, ni el color, ni nada, solo déjame mirarte cara a cara. ¿Verdad? Solo eso quiero en la eternidad. Y eso va a ser algo maravilloso. El deseado por nosotros. Vamos a poder tener una comunión que ni Pedro, ni Pablo, ni los discípulos que estuvieron cerca de él, ni Juan cuando se apoyaba en su hombro, ¿verdad? Pudo gozar. Vamos a gozar esa comunión con el Señor por los siglos de los siglos. Amén. ¿Verdad? ¿Qué hora son? Las 10:08. Vamos a probarla ahí. No, es que déjenme acabar este párrafo. Dice, los de corazón limpio, ¿verdad? Bueno, es que para ver eso tenemos que ver otra cosilla. Solo los limpios de corazón, dice la palabra de Dios, verán a Dios, ¿verdad? Eso está en Mateo capítulo 5, versículo 8. Solo los de corazón limpio verán a Dios,
Y eso lo dijo el Señor Jesucristo. ¿Cuál es un corazón limpio? Es aquel que ha sido transformado por la gracia de Dios, ¿verdad? Acordémonos de Ezequiel cuando dice, y quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, ¿verdad? Ese es un corazón limpio delante del Señor, un corazón que ha sido lavado y limpiado por la sangre de Jesucristo. Pero ese corazón debemos de lavarlo día a día, y me voy a brincar los textos, busquen 2 de Timoteo 2:22, 1 de Timoteo 1:5, después se los mando a los que lo quieran, ¿verdad? Donde tenemos que estar limpiando nuestro corazón con la palabra de Dios. Cada día, cada instante bebiendo de la palabra de Dios para que nuestro corazón que sea limpiado. Por eso el clamor del salmista en el Salmo 51, otra vez el paréntesis lo estaba agarrando como uno, por eso dije 151, no hay 151. En el Salmo 51, versículo 10, el salmista clama, dame un corazón limpio. ¿Verdad? Nosotros no podemos limpiar nuestro corazón, pero sí podemos decirle al Señor que limpie nuestro corazón. Y para eso necesitamos la palabra de Dios, ¿verdad? Necesitamos reconocer que necesitamos de Dios. Y por eso necesitamos meditar en su palabra, por eso necesitamos ser llenados de la palabra de Dios, ¿verdad? Y un corazón limpio es aquel que es guiado por el mismo Señor Jesucristo. Vivir en dependencia de Dios debe ser nuestra vida. ¿Sí? Y dice ahí, tienen el nombre de Dios en sus frentes. ¿Esto de qué habla? De posesión, que nosotros somos del Señor, ¿verdad? Y nos acordamos en Apocalipsis, ¿verdad? En una de las iglesias que dice, y pondré el nombre de mi Dios en sus frentes. Es una de las recompensas del Señor. Somos partes de Él, ¿verdad? Somos su propiedad, su especial tesoro, dice la palabra de Dios también, ¿verdad? Entonces Él viene para eso, ¿verdad? Y nosotros somos para el Señor reyes y sacerdotes, pero también somos sus siervos, ¿verdad? Bueno, hasta ahí vamos a dejarla. Próxima clase, el versículo 6. Y ahí lo vamos a detener. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, Señor, muchas gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque eres paciente para con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque si tú actuaras rápido contra nuestra carnalidad, Señor, ya varios estaríamos, Señor, bajo una disciplina muy fuerte tuya, Señor. Y Padre, venimos delante de ti, Señor, para rogarte, Señor, que si no estamos, Señor, en esa viva comunión, que si estamos tibios, Señor, que si no estamos bebiendo del agua de vida diariamente, Señor, a través de la comunión con el Señor Jesucristo, Padre, te pedimos que tú redarguyas nuestra vida a través de tu Espíritu Santo, Señor. Que tu Espíritu Santo venga a nosotros y nos redarguya tremendamente, Señor, acerca de nuestra falta de comunión con el Señor, acerca de nuestra pérdida del primer amor, como le dijiste a la iglesia de Éfeso, Señor, y que por lo tanto, Señor, pues nuestro candelabro puede ser quitado, Señor, y eso significará que ya no seremos útiles para tu obra, que ya no seremos útiles para testimonio de la gente, Señor, y que por lo tanto en cualquier momento tú puedes quitarnos de esta vida, Señor. Así que te pedimos perdón, Señor, en el nombre de Jesús, si no estamos gozando de esa comunión, Señor. Que toda alma, Señor, que no la esté gozando, Señor, tú traigas arrepentimiento y una vida, Señor, cambiada. Como decía el salmista, danos un corazón limpio, Señor, para buscarte, para agradarte. Produce en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Venimos delante de ti reconociendo, Señor, que hemos sido lavados, hemos sido comprados con un precio muy grande que es la sangre de tu Hijo amado. El sacrificio de tu precioso y amado Hijo, Señor, que diste por nosotros, viles pecadores, y que solo por tu gracia hoy somos salvos, Señor. Pero ayúdanos, Señor, porque también, Señor, si tomamos en poco, Señor, o sin importancia esta salvación tan grande, Señor, nos traerá una disciplina fuerte tuya, Señor. Porque tú no quieres hijos mediocres, tú no quieres hijos tibios, Señor. Tú no quieres hijos que no reflejen tu amor, Señor, sino tú quieres hijos que reflejen, Señor, en totalidad tu vida, Señor. Así que te pedimos perdón, Señor, y rogamos, Padre, que cambies nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar,
que alumbres, Señor, nuestro entendimiento y que nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Señor, para poder conocer, Señor, la herencia a la cual, Señor, tú nos has llamado, y de conocer la anchura, la profundidad y la altura del amor, de la excelencia de Cristo Jesús, Señor, para que así podamos, Señor, ser llenos de toda tu plenitud y podamos vencer en cada una de nuestras áreas, Señor. Te pedimos perdón en las áreas que te hemos fallado, Señor, sea con la vista, sea con los ojos, sea con el pensamiento, sea área sexual, sea área, Señor, moral, sea área de cualquier otra área que conlleve pecado, Señor. Te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, y rogamos que tú transformes nuestra vida, oh Señor. Si tú no lo haces, Señor, somos necios a veces, o la mayoría de las veces. Perdónanos, Señor. Rogamos, Señor, que tú obres en nuestros corazones, porque solo tú puedes cambiar nuestra vida. Solo tú puedes transformarnos. Nosotros, Señor, somos torpes, ovejas torpes, Señor. Y te necesitamos, tú eres nuestro pastor. Ayúdanos, Señor, a salir de este pozo, Señor, de desesperación, de este pozo cenagoso. Por torpes, Señor, nos hemos metido ahí, por necios. Ayúdanos a salir y a disfrutar de esos ríos de agua viva que tú tienes para tus hijos, Señor. Ayúdanos, Padre. Te rogamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. 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 Ya está. No. Buenas noches.